Cápsulas que inspiran en este verano del coronavirus. A las 9 de la noche en castellano y a las 9:30 en catalán. Todos los domingos durante este verano, 15 minutos para empezar bien la semana. Hoy vamos a hablar de la injusticia. ¿Cómo podemos superar la injusticia? La semana pasada hablamos de que el mal no existe. Hablamos de que no existe la oscuridad, lo único que existe es la luz. No existe el silencio, lo único que existe es el sonido. No existe la sequedad, lo único que existe es la humedad. Y lo afirmo textualmente, de hecho, lo único que existen son fotones, no existen oscuritones. Lo único que existe es, por lo tanto, solo existe luz. Lo único que existe, pues, es ondas de sonido. El silencio como tal no existe. Lo único que existe es el agua en mayor o menor grado. Por lo tanto, no existe la sequedad. Dicho desde este punto de vista, todas las personas actúan creyendo que tienen razón. Todas las personas creen que tienen una razón para actuar tal como lo hacen. Por lo tanto, desde su perspectiva, el mal no existe. Claro que agreden, claro que dañan, claro que provocan problemas, eso sin duda. Pero las personas que lo hacen, no lo hacen para provocar problemas por el mismo hecho de provocar problemas. Lo hacen creyendo que tienen razón. Yo te voy a animar a que mires la cápsula anterior, si no la has mirado, que busques esta cápsula o que busques en mi página web, en mi blog, o en el libro 21 creencias que nos amargan la vida, el capítulo o los artículos que tengo sobre que el mal no existe, porque hoy damos un paso más allá. Hoy hablamos de cómo superar la injusticia. Y es que si el mal no existe, la injusticia tampoco. Lo repito, si el mal no existe, la injusticia tampoco. Yo sé que estoy rompiendo una creencia inmensa, una creencia muy grande a nivel social. Sé que estoy destrozando nuestra visión social, porque la visión social del mundo se basa básicamente en unos buenos, que somos nosotros, que luchan contra unos malos, que obviamente son otros, ¿vale? A veces el malo soy yo y entonces me agredo a mí mismo, pues culpándome. De hecho, la culpa y el maltrato que muchas personas se infligen a sí mismas viene de esta creencia de creer que existe un bien y existe un mal. Y esto tiene inmensas consecuencias sociales, que son las que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de que el mal no existe, pero tiene inmensas consecuencias individuales. Pero las individuales las vamos a hablar la semana que viene, si os parece bien. Hoy hablamos de cómo superar la injusticia. Y lo que afirmo es que igual que el mal no existe, porque todo el mundo hace lo que cree que debe hacer, todo el mundo cree que tiene una razón para actuar como lo hace, pues a partir de ahí se deduce necesariamente que la injusticia no existe. Una persona puede actuar con más o con menos sabiduría, pero no con mal. Cree que tiene razón. Da igual que una persona sea un caníbal, o sea Atila, o da igual que una persona sea empática, como Teresa de Calcuta, o como Luther King, da igual. Atila cree que hace lo que tiene que hacer, y Teresa de Calcuta cree que hace lo que tiene que hacer. Es decir, cada persona actúa en función de su nivel de sabiduría. Llegados hasta aquí, si hasta aquí has podido seguir esta argumentación de que todas las personas actúan en función de su nivel de sabiduría, creyendo tener razón de hacer tal como lo que hacen, verás que una sociedad es la suma de la sabiduría de sus miembros. Lo que vivimos socialmente no es injusticia, es una consecuencia de la suma, casi podríamos decir una consecuencia matemática,
una consecuencia de la suma del nivel de conciencia de su ciudadanía. Vamos a ver, si nosotros vivimos en un país o viviéramos en un país de personas con un nivel de conciencia cívica muy pequeñita y todo el mundo fuera incapaz de tener empatía, de tener comprensión, de tener una capacidad ética de ponerse en función de una serie de valores, pues lógicamente tendríamos una sociedad muy cruel. Esta sociedad cruel no sería injusta, sería la suma del nivel de conciencia de sus individuos. Es decir, si nosotros viviéramos en una sociedad de caníbales, pues salir por la calle sería peligroso, porque, bueno, de hecho no tendríamos calles, porque para tener calles y para tener semáforos y para tener hospitales es necesario que tengamos un cierto nivel de empatía, de apoyo, de solidaridad, que cuando hay sociedades o cuando los individuos no tienen estas capacidades, pues no se pueden poner de acuerdo pues para eso, para asfaltar una calle, hacer un hospital, una escuela, simplemente porque si a la escuela viene un niño de otra tribu, pues se lo van a comer, se lo van a merendar, no como algo simbólico, sino como algo real, porque los que no son de mi tribu no son personas humanas. Por lo tanto, fijaos que lo que nosotros vivimos como país no es algo injusto, es una consecuencia de nuestro nivel de conciencia. Y al revés, imaginaos un país en donde las personas tienen una gran capacidad de comprensión intelectual de lo que ocurre, comprenden las causas profundamente, es decir, no se inventan de por qué ocurren las cosas, ni las enfermedades, ni el dolor, ni las dificultades, sino que dicen, mira, esto ha sucedido por esto, por aquello, y además tiene una capacidad empática grande de ponerse en el lugar de los demás, y además tiene unos valores, una ética impresionante, son capaces de renunciar a sus privilegios para una sociedad más justa, más igualitaria, más libre, con más capacidad. Pues, ¿qué ocurriría si tuviéramos que toda nuestra ciudadanía de todo nuestro país fueran personas con sabiduría, con conciencia cívica, es decir, con empatía, con comprensión, con ética? ¿Qué sucedería? Pues que tendríamos un país con mucho apoyo, con mucha solidaridad, un país con mucha iniciativa, un país... ¿Y qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el nivel de justicia o injusticia depende, en realidad, de la evolución social de los individuos que la componen. La injusticia no existe, eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que si podemos llegar a observar que el mal no existe, tampoco la injusticia existe, que simplemente es el reflejo de la evolución social. Y esto tiene una consecuencia fundamental, y es que en realidad el nivel de sabiduría de las personas, estoy diciendo de sabiduría, el nivel pues de empatía, de comprensión intelectual también, pero sobre todo también de ética, no es un tema individual. Ojo, estoy diciendo que el nivel de conciencia cívica no es un tema individual. Y si no es un tema individual, estoy diciendo que es un tema social. Es decir, estoy diciendo que es un tema colectivo. Estoy diciendo que es un tema que debe entrar en la agenda política. Que debe entrar en la agenda política porque la consecuencia del nivel de conciencia de las personas será un tipo de sociedad u otra. Y por lo tanto nosotros deberíamos incluir en la agenda política de nuestros países, de nuestras ciudades, de nuestras comunidades autónomas, el nivel de conciencia cívica de nuestra ciudadanía y pensar formas para ayudar a las personas individuales a crecer en ética, en comprensión y en empatía, porque cuando crecen la sociedad es mucho más amable, mucho más cohesionada, mucho más solidaria, económicamente mucho más puntera. Por lo tanto, debemos incluir la conciencia cívica en la agenda política, pero también convertirla en un eje de análisis, de cómo
de cuáles son las distintas visiones que tienen las personas, los colectivos de nuestra sociedad de la vida, porque entonces podemos prever qué acciones van a hacer. Igual que el eje de género o el eje de, yo qué sé, socioeconómico es fundamental para imaginar lo que va a ocurrir y prever cosas, también los distintos niveles de conciencia cívica, que podríamos hablar de 5 grandes niveles. Yo ahora no me voy a enrollar aquí, pero tengo un libro que se llama Las cosmovisiones sociales, la pieza que faltaba, donde con un politólogo o un profesor de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, Jaume López, hemos descrito esto con una cierta profundidad. Pero, ¿qué estoy diciendo en realidad? Y ahora ya voy a terminar. Estoy diciendo que si el mal no existe, porque todo el mundo cree que tiene razón para actuar tal como actúa, esto significa que la injusticia tampoco existe, porque lo único que existe son los niveles de comprensión de la realidad. Y por lo tanto nosotros debemos actuar sin duda. ¿Para qué? Pues para subir nuestro nivel de comprensión de la realidad, nuestro nivel de empatía, nuestro nivel de ética, pero también debemos actuar para generar espacios sociales donde la conciencia cívica se incremente la comprensión, se incremente la empatía, se incremente la ética. Generar espacios, generar circunstancias, facilitar que esto se produzca, sin luchar. La lucha, es decir, el agredir, es de un nivel de conciencia determinado que es comprensible, pero a partir del momento en que tú comprendes que el mal no existe y que la otra persona hace lo que puede, lo que entiendes es que debes enseñar, no luchar. Pero si tú luchas, generarás necesariamente una sociedad llena de violencia. ¿Será injusto? No. Será el fruto matemáticamente exacto del nivel de conciencia de las personas que constituimos esta sociedad. Mientras nuestra sociedad siga creyendo en el mal y en la injusticia, nos creeremos en la necesidad de ser justicieros, de agredir a los que se portan mal, de castigarlos, y en lugar de enseñar, lo que generaremos será continuamente violencia. Por lo tanto, ¿debemos actuar? Sí, para subir el nivel de conciencia cívica, comprensión, empatía y ética. Lo haremos como lo haremos tal como podamos. Y yo ahora ya quiero terminar en este punto, y quiero terminar con una última reflexión. Hay algunas organizaciones, a mí se me ocurren, por ejemplo, algunos ayuntamientos, yo que sé, pues el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, de Solsona, de Ripoll, se me ocurre, por ejemplo, bueno, más el Ayuntamiento de Ripoll, el Ripollès, la comarca como tal, servicios sociales concretamente. Se me ocurren también, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, el Ayuntamiento de Bilbao, de Málaga, de Getafe. Hay ayuntamientos distintos de Lleida donde se están planteando cómo podemos incluir el nivel de conciencia cívica en nuestras políticas, ¿no? Algunos de estos ayuntamientos han trabajado esto en algunos departamentos, también algunas empresas. Por lo tanto, yo os invito a que si vosotros tenéis responsabilidades en empresas, tenéis responsabilidades en organizaciones, en diputaciones, en ayuntamientos, en instituciones, os planteéis cómo podéis hacer subir la conciencia de vuestros miembros, de las personas que constituyen esta organización, para que las dificultades sean menores. Bueno, aquí termina, y que os pongáis en contacto conmigo, porque este es un tipo de formaciones que hago habitualmente junto con Jaume López, que es politólogo. Entonces, hoy ha sido una cápsula intensa a nivel colectivo. La injusticia no existe. Existen los resultados de los niveles de conciencia de los individuos. Y la semana que viene vamos a hablar de algo que me parece fundamental, algo que me parece básico, algo que me parece también muy, muy, muy importante. Si esto es colectivo, vamos a hablar de lo individual. ¿Cómo superar mis defectos?
¿Cómo puedo superar mis defectos? Porque muchísimas personas están preocupadas para conseguir mejorar. Pues de eso es lo que vamos a hablar la semana que viene. ¿Cómo puedo superar mis defectos? Muy bien, hoy me despido de vosotros, no hace falta que creáis esta cápsula, pero sí os pido por favor que la volváis a escuchar 2 o 3 veces con la mente muy abierta, que si no habéis oído la cápsula sobre el mal, pues vayáis a ella y la escuchéis. Y por favor os voy a animar también a que difundáis con las personas que creáis que lo pueden entender, y que si tenéis organizaciones no dudéis en visitar mi página web y en pedir que si puedo, junto con Jaume López, si podemos de alguna forma trabajar en vuestro ayuntamiento, en vuestra diputación, en vuestra empresa. ¿Para qué? Pues de qué forma podemos convertir nuestra empresa en una empresa que sea de un nivel de conciencia superior, o de qué forma podemos hacer que nuestra consejería, nuestro ayuntamiento, sea un ayuntamiento con más ética, más comprensión y más empatía.